Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Como veis, en cuanto han acabado las elecciones, estamos de nuevo con vosotros. La verdad que en un torrido verano, pero con noticias alegres, preciosas, que ahora enseguida os vamos a comentar. Nuestra intención es, y era inicialmente, hablar de qué va a pasar con la economía después de estas elecciones en las que el resultado ha sido incierto. Se va a constituir el Congreso el próximo 17 de agosto y no hay perfilado la posibilidad de que haya un gobierno ni de un lado ni de otro, salvo que se vaya a pactar con asesinos, o sea, con un partido que es el brazo político de los asesinos de ETA, y por otro lado se podría pactar con Puigdemont. Pero como no sabemos cómo están las cosas, porque hay mucho jaleo político en España, vamos a empezar nuestro programa. Pero vamos a empezar nuestro programa con una alegría brutal, con algo tremendo. Y es que tenemos, ¿sabéis quién es Víctor Píriz, al que yo llamo siempre nuestro particular triatleta, no? Pues este particular triatleta, en el camino de su vida, ahora ha alcanzado, vamos a decir que una meta volante, porque Víctor es un crío y todavía tiene mucho tiempo por delante, pero de ser secretario, o sea, de ser diputado en el Congreso y de ser el portavoz de presupuestos en el Congreso, ahora se nos ha convertido desde el pasado miércoles en nada más y nada menos que el secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta Extremeña. Querido Víctor, buenos días y absoluta enhorabuena, porque nos alegramos en el alma, no por el hecho de que estés en Café de Economía, sino como persona te lo mereces, porque si hay algo que hay en tu vida, en tu boca, aparte de una grandiosa persona que se llama Tina y tus hijos, es Extremadura, porque Extremadura tiene el mejor publicista del mundo en Víctor Píriz Maya. Es un tío que lleva Extremadura en la boca, en la sangre, en su... Lo único defecto que tiene es que es del Real Madrid, pero eso ya es otra cosa. También está otra persona que hoy ha confirmado el hecho de ser diputado por Palencia, y suponemos que en breve le veremos otra vez en esos temas de asuntos económicos o en otra comisión como la que estuvo en la pasada legislatura, que es la Comisión Mixta Congreso y Senado del Tribunal de Cuentas, y nuestro subdirector, Miguel Ángel Paniagua, que honestamente todavía no le he preguntado. No has hecho hoy editorial, ¿verdad? No, no, No no, has no. hecho editorial. Estamos en agosto, supuestamente de Estamos de vacaciones. vacaciones. Vamos a tomarnos la cosa con tranquilidad. Y por otro lado tenemos, aunque ahí tiene esa piscina y ese fondo, nuestro Miguel Cornejo, el navarrico del grupo. Yo le digo que hoy en Pamplona habrá hecho un calor de 3 pares de narices, pero para ese cielito, Miguel, Aquí ¿verdad que no? hasta fresco, ha hecho, Eugenio, está fresco. Está hecho fresco. Donde estoy yo había esta mañana 29 grados y afortunadamente estamos a 22, pero me voy a callar, que aquí hay uno de Badajoz y va a coger envidia, y en vez de ir a la Secretaría General de Economía, Empresas y Comercio, se va a venir para el norte de España, va a pasar fresquito. Víctor, de verdad, estamos muy orgullosos de ti, pero Gracias, ojo, gracias, Eugenio. no queremos por nada del mundo que dejes Café de Economía, porque tú eres un tío importante dentro de esta empresa, mitad profesional y mitad de diversión que es el que tenemos nosotros. Pues bueno, Oye, chicos, hoy he descubierto algo que no conocía, que es el mundo de las incompatibilidades cuando te incorporas a un cargo público. No puedes imaginar las incompatibilidades que hay. Prácticamente tendré que ser bombero o médico cuando me reincorpore. Pero he leído el listado completo y lo de Café de Economía no viene, Eugenio. Así que te aseguro que si es compatible y yo puedo y estaré, y sabes que haré lo posible siempre, aquí me tenéis un azote más pobre para el María de Sanchín, Guardiola, ¿no? si te ponen pegas para venir a Café de Economía. Pero si os parece, vamos a entrar en materia, porque está bien un poquito de diversión, pero... Ay, madre mía. Hoy miércoles que estamos grabando el programa, la bolsa se ha dado un bofetón del 3%. Por otro lado, con el resultado de las elecciones,
tal y como hablábamos la semana pasada, Víctor, ¿te acuerdas? La CITI había hecho un informe en el que pedía a los partidos políticos un consenso para la grave o la dificultosa situación que puede tener España a partir del mes de octubre. A ver, ¿qué os parece que nos podemos encontrar a partir de volver de vacaciones, de ponernos morenitos, tomar la cerveza y tal? Pero además de que los niños van al colegio, nos va a venir el bofetón económico. ¿Qué opináis? Que ya está aquí, Eugenio. Yo que he estado en la playa esta semana, he estado en una zona costera española en la que era habitual ver los chiringuitos y los bares hasta arriba, tener que hacer colas de 1 hora, 1 hora y media para poder comer, tener que esperar muchísimo tiempo. He podido ver y hablar con los responsables de los diferentes establecimientos hoteleros, ya imbuyéndome en mi próximo cargo y hablando con los empresarios y escuchándoles, sobre todo sintiéndoles que han notado muchísimo el coste, la inflación. Yo creo que la inflación es una trituradora de las clases medias, lo hemos dicho muchas veces, y ellos lo están notando. Los bares lo están notando porque al final estas vacaciones, que son vacaciones pues, habituales de clases medias, no solo españolas, sino europeas también, lo están notando y nuestros empresarios lo están notando. O sea, con muchísima menos actividad que otros años, y si esto está pasando en cualquier localidad costera de este país, es que está pasando en todo el país y que va a empezar a pasar. El próximo semestre va a empezar a ser duro, va a empezar a ser complicado, tanto de puertas hacia afuera de nuestro país como de puertas hacia adentro. De puertas hacia adentro quizás incluso me da más miedo que otra cosa. La verdad es que yo, por ejemplo, esta mañana estaba con mi madre haciendo la compra. Mi madre es mayor y le suelo acompañar. Y la verdad, vas al supermercado de semana en semana y te quedas flipado, como diríamos en nuestra época, por cómo suben los precios. Y de ahí del secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, pasamos al diputado por Palencia, que no es menos importante, ¿eh? Miguel Ángel también, por cierto, con rasurado la barba, un aspecto fabuloso y demás, pero ¿cómo se ve la vuelta al cole, que diría el otro, desde el punto de vista económico? Bueno, pues preocupado porque, bueno, hay que descartar lo que comentabas hace un momento de un gran pacto entre los dos grandes partidos. Ya Pedro Sánchez, en la carta de respuesta del otro día a Feijóo, ya lo dejó bien claro, que no hay nada que hacer, no vamos a poder llegar a ningún acuerdo con ellos en nada, como ha sido la pasada legislatura y bueno, y como ha sido desde que ha llegado Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. Es una persona muy, muy sectaria y lo que quiere arrinconar es a la derecha como sea, y no nos va a dar ningún punto para... Da igual que interesa a España que no, es que eso le da igual. O sea, él tiene un objetivo y en eso se va a mover, ¿no? Preocupado también porque tenemos, lo comentamos la semana pasada, tenemos estos 3 años, vence 1/3 de nuestra deuda pública, que ya sabéis que está en 1,5 billones de euros, que se va a tener que renovar a unos precios más o menos el doble de tipos de interés, lo que va a suponer un incremento del coste, que ya se está incrementando el coste de los intereses de la deuda en este año, y que va a presionar mucho el déficit, ¿no? Y el año que viene empiezan las reglas fiscales europeas, todavía no sabemos cómo ni de qué manera lo harán, pero ya empecemos a tener que hacer reducciones de déficit drásticas y reducciones de deuda importantes, ¿no? Y eso va a presionar muchísimo la acción de gobierno y va a ser complicado. Preocupado porque yo creo que todavía tenemos que hacer muchas cosas para ayudar a algunos sectores productivos y no sé si vamos a poder hacerlas. Miguel, tú eres el no político de esta tertulia desde el punto de vista de que tu profesión de consultor te da una visión, vamos a decir, menos vamos a decir, implicada en una cosa u otra con respecto a la política, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Y luego, por otro lado, hay algo que
que también puede empezar a pasar a partir de octubre. Estamos en plena presidencia de la Unión Europea. Ahí hay unas decenas de miles, casi 80, 90 mil millones de fondos europeos que estamos por percibir, que eran el famoso maná de Sánchez durante la pandemia. Y coño que sí necesitamos esos fondos, porque la situación económica desde el punto de vista de deuda, desde el punto de vista de déficit, desde el punto de vista de parón brusco en las inversiones, en el sector industrial y demás, España está casi para salir corriendo, ¿no? Más o menos, sí. Por lo hay que decir, los primeros tramos de lo que nos vino de Europa no eran préstamos, eran, llámalo subvenciones, que no había que devolver. Eso es lo que se ha estado gastando o se ha estado intentando gastar esta temporada, pero los siguientes tramos sí que son deuda. Es decir, sí que hay que devolverlos y además están más condicionados y no se están cumpliendo las condiciones y ya está protestando la Comisión. Quiere decir que el motor del crecimiento ahora mismo en España, que es el gasto público, porque el crecimiento del empleo o es público o es derivado de dinero público, porque está habiendo un crecimiento del empleo privado pequeñísimo, está a punto de pararse. Porque además lo que decíamos, está aumentando el coste de la deuda que hay que pagar, con lo cual mucho menos dinero para políticas de cualquier tipo. Y hay una cantidad de compromisos y partidos a los que comprar. Perdona, Miguel, se hablaba en campaña de que España tenía que pagar en el 2024, nada más empezar el año, 40.000 millones de euros de intereses. Si suben los tipos de interés, el coste va a ser mayor. Claro. Aunque por otro lado también se dice que Lagarde a partir de octubre puede cambiar un poco la política monetaria y pegar el frenazo a esas subidas que ha hecho pautadas de 0,50 y la última de 0,25 y tal. Quizás por exigencias de la depresión económica alemana y tal tenga que parar el carro, ¿no? La inflación no está controlada y los alemanes eso lo tienen muy claro, prefieren un crecimiento bajo que una inflación disparada. Los alemanes en ese sentido son precisamente los más duros con ese tema. Lo que decíamos, va a haber menos dinero para gastar, va a haber menos dinero para gasto social y va a haber menos dinero para políticas de promoción de la economía. Si encima hablamos de invertir en tonterías como lo que se ha mencionado, de condonar deudas históricas y después la capacidad de inversión del gobierno se va a convertir en nada. Y eso si consigue tener tiempo para pensar en ello. Porque si está negociando pactos a 16 bandas, pues vamos a tener un problema de verdad. O sea, si las prioridades son hacer encajes de políticos políticos para sostenerse y no mantener una economía que no está creciendo, que es que durante julio se han perdido 200 autónomos al día, que la industria todavía no crece, que en los 6 primeros meses de año todavía no estamos en los niveles de turismo del año 2019. Es decir, vamos mejorando, pero esa que hace la economía española de que siempre cae más y sube más deprisa que la europea, no está pasando todavía. Con lo cual hace falta mucha más atención y mucho más dinero que está dando. Lo que pasa es que en Europa han subido rápidamente, vamos a decir, se han equiparado rápidamente y nosotros todavía estamos empezando a equipararnos, que no, y la cosa parece que no va bien. Esto, Víctor, siguiendo un poco con tu nuevo cargo, yo que tú vas a construir la nueva prosperidad de Extremadura, teniendo en cuenta que ha tenido 37 años de socialismo y que Extremadura es una de las regiones abandonadas de España. Yo me imagino que una persona que tiene que crear un ambiente empresarial, que tiene que pegar un giro a la economía para que Extremadura funcione y que de alguna manera tiene que atraer inversiones, y esas inversiones que además están topadas durante 2 años en el gobierno con la actual situación de inseguridad jurídica, con la actual situación de Europa, la verdad es que hay que ser un valiente para tener un cargo como ese, en el sentido de que ¿cómo se puede, ante el panorama que viene, cómo se puede intentar abrir los cauces para que haya algo de prosperidad, si es que puede haber prosperidad tal y como estamos? Bueno, Extremadura la verdad es que es un paraíso que tiene un margen tremendo, como tú dices, después de 30 y muchos años de gobierno socialista que han lastrado el crecimiento de esta región. Extremadura empieza a tener, o se le abre una ventana de oportunidad que tenemos que ser capaces de convertir en realidad. Nosotros, como tú has marcado prácticamente los retos, el reto de la internacionalización de la empresa extremeña, creo que es fundamental que las empresas extremeñas sean competitivas, no solo a nivel nacional, que ya lo son, sino a nivel internacional, que nuestros productos estén en los lineales de todos los supermercados en Europa y en el mundo. Sería un reto
que creo que tiene que ser asumible porque tenemos la mejor materia prima, que hasta ahora nos ha lastrado las infraestructuras, que a un extremeño, a un empresario extremeño le cueste el triple poner el producto en un contenedor camino de Asia que a cualquier empresario del mismo sector de otra comunidad autónoma de esta región, de este país, perdón, es un problema para nuestra competitividad porque nos lastra al tener ese problema de precios. Tenemos un reto con la atracción de inversiones. Extremadura tiene que ser un foco de atracción de inversiones. Ofrecemos una estabilidad institucional que en muchas zonas de España no la hay. Ofrecemos las 2 provincias más grandes de España, es verdad, con mucha zona verde, pero con una voluntad decidida de solucionar los problemas que hagan falta cuando estén en juego empleos y riqueza para los extremeños. Y tenemos que articular políticas económicas que sean útiles para los extremeños, políticas económicas en las que ellos vean que su calidad de vida mejora. A mí no me vale el discurso vacío, no me vale hablar de números, no me vale hablar de estadísticas, me vale hablar de realidades. Y creo que los extremeños lo que esperan de nosotros es vivir mejor, tener más oportunidades, tener mejores oportunidades de empleo, que sus empresas crezcan, que se internacionalicen, que sean competitivas y bueno, yo creo que al final es el reto que tenemos por delante, es el reto con el que nos presentamos a las elecciones del 28 de mayo y es el que tenemos que devolver a los extremeños en forma de trabajo, y para eso me ha puesto aquí la presidenta Guardiola y lo voy a dar todo. Tú lo sabes, que yo no me voy a guardar ni un gramo de fuerza, lo voy a dar todo, viajaré, haré lo que tenga que hacer, convenceré a inversores, nos reuniremos con todo el mundo que haga falta, pero Extremadura tiene que ser lo que se merece ser hace muchos años porque los extremeños nos lo merecemos. Prometo que dedicaremos un café de economía un poco más adelante, allá cuando llegue el otoño, a lo que puede suponer toda esa parcela que te va a tocar trabajar, y ojo, porque te vamos a vigilar, ¿no? Pero Miguel Ángel, vamos a ver, estamos en un momento en que España podría tener una gran oportunidad con esos fondos europeos. Hay quien habla incluso de la necesidad de un gobierno de coalición y demás, pero yo creo que no es que estemos a punto de perder una gran oportunidad por la actitud del presidente del gobierno y luego, por otro lado, por el resultado que han dado las urnas, que aunque ha ganado el Partido Popular, pues gana por un escaño al Partido Socialista en el total del cómputo, y va a ser muy difícil sacar a España económicamente adelante, pero en la prensa económica y tal la gente se está asustando. ¿Cómo se ven las cosas y qué les podemos decir para tener una cierta tranquilidad? Porque si leemos alguna prensa económica es para salir corriendo diciendo que hay empresas que están haciendo informes para marcharse de España, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estarán muy preocupadas y es que es entendible. Si al final Pedro Sánchez consigue volver a formar gobierno con Sumar, con Esquerra Republicana, con Junts, con el PNV, con BNG, pues va a tener muy difícil tomar medidas económicas adecuadas para las necesidades que tiene este país. Va a ser muy difícil, porque estos grupos no están a eso. Algunos es que les importa un pepino en España, lo dicen ellos, lo reconocen, lo han reconocido en el Congreso muchas veces. Algunos incluso lo que le gustaría es destruir el país. Entonces, con toda esta gente es imposible que pueda llegar a tomar medidas económicas adecuadas, ¿no? Lo comentaba Víctor con el tema de Extremadura y lo comentabais antes también. Uno de los problemas que tiene España, y que los fondos europeos teóricamente eran la solución, pero este gobierno y su forma de implantar los fondos, que ya sabemos que ha sido un fracaso absoluto, como siga adelante, pues el resto será el mismo fracaso. Tiene un problema de productividad desde hace unos años. Nosotros conseguimos situarnos al nivel de Europa en el año 2017 y desde entonces no hacemos más que caer. Ahora mismo tenemos una diferencia de 10 puntos en la productividad del trabajo entre España y la zona euro. Es una auténtica barbaridad y que no nos aporta ningún futuro. Eso además, ¿qué significa? Que los salarios de nuestros trabajadores no están subiendo adecuadamente porque no van a cubrir las expectativas o las necesidades que tienen sus familias.
con una productividad baja, los salarios no suben y después con una inflación y una subida de tipos de interés hace que muchísimas familias estén en una situación de muchísima vulnerabilidad. Eso es lo que habría que haber conseguido con los fondos europeos y con otras medidas, con reformas económicas. No se ha hecho y si por desgracia volvemos a tener un gobierno del Partido Socialista con todo este resto de partidos de la izquierda y del independentismo, yo soy bastante negativo con el futuro del país. Miguel, vamos a ver, a lo largo de la campaña electoral hasta el pasado día 23 la economía parece que no ha existido, no ha habido un debate económico a fondo como solía haber antaño en el que una parte y la otra, hablo cuando el bipartidismo que parece que era mayoritario para poder hablar de temas económicos en profundidad. Y nos estamos olvidando de alguna manera de que a partir de septiembre vienen curvas, pero que España tiene que salir adelante porque está en una situación tremendamente delicada. En esta situación de casi bloqueo político, ¿es preferible una repetición de elecciones para solucionar los problemas económicos que un desbarajuste brutal, tal y como están las cosas desde el punto de vista económico y político? Desde el punto de vista de la economía siempre es mejor estabilidad con unas condiciones que tengas alguien medianamente competente al mando. Como decíamos antes, si acabamos con una Macedonia al gobierno, eso es peor que casi cualquier cosa, porque los intereses de esa Macedonia son completamente distintos. Entonces la única forma de mantenerlos unidos es el reparto de lo que hay. El reparto significa que se gasta en los intereses particulares de cada uno de esos grupos, no en el bien común, no en el desarrollo económico, no hay tiempo ni para pensar en reformas que nos mejoren a todos. Entonces, una Macedonia es el peor resultado. Pero perdón, Miguel, pero por contra se nos plantea que el IPC va de cine, que el empleo va de cine, que España además con el turismo que va a tener una sobrefinanciación de gasto, o sea, de gasto por lo que pasa el verano. ¿Nos están contando un cuento chino o un cuento de Sánchez? Totalmente chino. Estamos hablando de que se está diciendo que el paro va magníficamente, sigue siendo el peor de Europa y eso con la forma que tienen de contarlo, que es discutible como poco. Tal como los cuentan, estamos en el 11,7. Grecia está en el 11. O sea, que es que no tiene por dónde cogerlo. Lo que estábamos hablando antes del crecimiento sigue siendo apenas superior a la media europea, cuando se supone que estamos todavía en la subida, tenemos todavía una capacidad de aceleración y no la estamos adquiriendo, como decíamos antes, es que está bajando la industria, está perdiendo empleo, es decir, no estamos yendo bien. Lo que hemos tenido en las elecciones no es que no se hablara de economía, es que se ha mentido salvajemente sobre cómo iba la economía. Y la gente pues se lo ha querido creer, por lo menos una parte importante. Yo voy a plantear el tema, que hable el que quiera, pero en sí te voy a hacer la pregunta a ti, Víctor. Estamos en un momento en el que la economía se está parando. Hay comunidades autónomas que no llegan a final de mes y necesitan dinero y consideran que en España la financiación de esas autonomías, que son las más cercanas al ciudadano y que soportan ciertas cosas que el gobierno promete y luego esa autonomía tiene que ejecutar, como por ejemplo los fondos europeos, resulta que reclaman dinero que se les debe. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, hay un dictamen aprobado de tiempos de Susana Díaz, antes de que entrara Juanma Moreno en el gobierno, que decía que necesitaba 4.000 millones de euros de financiación simplemente para cubrir los gastos de hospitales y todo ese tipo de cosas. No pensemos que ha venido con el tema de la pandemia, pero, o sea, si en septiembre nos encontramos con una crisis profunda, con que las comunidades autónomas tienen que ejecutar los fondos europeos y por otra parte se sienten mal financiadas. Por otro lado, el Senado, que es la segunda cámara y es cámara territorial, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y en la conferencia de presidentes el Partido Popular tiene mayoría absolutísima. ¿Cómo sacamos a España adelante? Y ojo, no estoy diciendo que con el Partido Popular no se pueda, digo desde la perspectiva de que Sánchez siga en el gobierno. Ya, a ver, primero, yo creo que Sánchez va a hacer lo que tenga que hacer para seguir en el gobierno. Yo creo que los cuatro que estamos aquí lo tenemos clarísimo. Pactará con quien tenga que pactar, cederá lo que tenga que ceder, llegará hasta donde tenga que llegar.
Dicho esto, hemos asistido esta semana a las primeras trampas del gobierno, que creo que nosotros en el Partido Popular tenemos que bajar el balón al suelo y pensarlo antes de salir. Lo de abrir el melón de la financiación autonómica es la primera trampa. Desde Zapatero nadie lo ha hecho. Cuando lo hizo, como tú dices, hay informes. Yo te puedo enseñar el extremeño, que también dice que estamos mal financiados por la dispersión geográfica. Seguramente el de Castilla y León dice lo mismo, si lo conoce Miguel Ángel. Pero este melón no se ha abierto por el gobierno de Sánchez hasta que ha perdido hasta 12 comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Y él quiere generar la sensación de que ni las propias comunidades autónomas del Partido Popular tienen una voz única, tienen un modelo único, tienen un sistema único. Por tanto, yo soy muy reacio a poner sobre la mesa temas que la izquierda en su marco mental nos quiere poner delante porque a ellos les interesa ponerlo delante. Yo creo que ahora mismo hablan de eso porque les interesa hablarlo, pero no porque quieran solucionar los problemas de financiación que, como tú bien dices, tienen muchas comunidades autónomas, no porque vayan a poner más dinero sobre la mesa, que lo están poniendo en presupuestos generales del Estado ya. No por eso, lo hace únicamente por un interés político, por un interés de desgaste a la oposición y porque los 2, 3, 1 año y medio, lo que dure esta legislatura, va a ir de eso, va a ir de desgastar a la oposición, de desgastar al Partido Popular, de intentar afear nuestros pactos con nuestros socios de Vox o intentar decir que somos los malísimos mundiales, no de hablar de la crisis que se nos viene por delante, no de hablar del coste de las hipotecas, no de hablar de lo que ellos no quieren hablar y lo que quieren esconder. Y Miguel Ángel, desde el punto de vista financiero, se habla también de que puede haber bajada de tipos en las hipotecas y tal. Eso es absolutamente falso. O sea, quiero decir, se está poniendo que estamos llegando a un punto en el que estamos recuperando, pero la realidad nos dice que otra vez vamos a quedar atrás con respecto a los otros países de la Unión Europea. Y luego, el empresario está asustado, la banca está asustada, hasta la Citi, el sector financiero de alguna forma llama la atención a España para que haya acuerdos o para que se cambie de políticas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en cuanto a los tipos de interés, no van a bajar a corto plazo, no van a bajar este año, no van a bajar el año que viene y se espera que puedan empezar a bajar en 2025. Esto si las cosas van bien, si la inflación se acaba controlando. Está descontrolada. Aquí tenemos una inflación, de las más bajas de la Unión Europea, pero tenemos una subyacente altísima, que ha vuelto a subir este mes por encima del 6%, creo que está. Es que es una barbaridad. Y en toda la Unión igual. Entonces, los tipos no van a bajar a corto plazo, ni te diría casi ni a medio. Y entonces tenemos que empezar a vivir con unos tipos más altos. También es verdad que esta etapa de los tipos al cero, tantos años, tampoco tenía mucho sentido y tampoco creo que aportara mucho, ¿no? Ya a la economía ya se podía haber empezado a mover hace tiempo. Pero bueno, no se ha hecho y ahora se ha hecho muy de repente y las subidas tan fuertes pues al final crean muchas distorsiones en los mercados porque de repente los costes de una empresa, los costes financieros de repente empiezan a subir de forma muy grande, ¿no? Y algunas empresas no son capaces de soportarlo en una situación en la que además hay por detrás muchas subidas de costes de otro tipo de costes, ¿no? También presiona a las empresas a subir los precios, con lo cual es más difícil controlar todavía la inflación. Con lo cual estamos un poco en una pescadilla que se muerde la cola y en una situación bastante complicada y que va a tardar y que va a durar, ¿no? Por eso es tan importante la acción del gobierno en estas situaciones. Y por eso echamos en falta la acción del gobierno durante esos años, desde febrero del 21, cuando empezó a subir la inflación y nos decían que era una cosa temporal, que iban a ser unos meses y luego iba a desaparecer y va a estar, pues no sé, posible que 5, 6 o 7 años con una inflación por encima de los objetivos que tiene el Banco Central Europeo. No se ha hecho nada. La actividad económica a través de los fondos europeos, la mejora de la innovación y el crecimiento de nuestras empresas y de nuestra productividad se tenía que haber hecho a través de los fondos y tampoco se está haciendo. La gestión ha sido nefasta, los datos que tenemos son nefastos y estamos desaprovechando oportunidades y encima no estamos ayudando a que nuestras empresas puedan tener una senda de desarrollo, de crecimiento normal
y estructurado que pueda mantener un poco su futuro. O sea que muy mal. Miguel, quizás estamos en un año un poco desgraciado para volver a volver después de vacaciones. Y te voy a plantear desde qué aspecto. Entramos en septiembre-octubre y resulta que en 4 o 5 meses más va a haber elecciones europeas. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo, pues, en algún momento son elementos de control de ciertos desmanes o calaveradas que puedan cometer los gobiernos. El hecho de esas elecciones puede ser un elemento negativo desde el punto de vista del control y luego, por otra parte, si la van der Leyen, la amiga de Pedro Sánchez, la alemana, aunque sea del Partido Popular Europeo, quiere repetir, y teniendo en cuenta también que su socio en Alemania del partido, o sea, del Partido Socialista Alemán, le está reclamando que no está de acuerdo, sino, o sea, de que en los planteamientos, por ejemplo, de flexibilidad a la hora de aplicar las reglas fiscales, de tiempo de ejecución de esas reglas fiscales, e intereses y otro tipo de cosas, la verdad que el panorama se ve negro, ¿no? Es cierto que España es una excepción cara a la Comisión del Parlamento, en el sentido de que lo que ha estado pasando con las instituciones, a otros países del centro de este Europa por menos se les ha crucificado. Hace poco, si no recuerdo mal, han sido Polonia y creo que Hungría los que han protestado con una carta pública a la Comisión diciendo: oigan, mire lo que está haciendo Sánchez, y no le dicen nada, y a nosotros nos tienen aquí bloqueándonos las ayudas y tirándonos las orejas hasta el suelo. Eso no ha pasado todavía y no está claro qué vaya a pasar a corto plazo, pero sí hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo está girando, o parece estar girando, hacia la derecha, hacia una tolerancia, digamos, una colaboración mayor entre grupos de derecha más dura y de centro derecha. Se está viendo casos como los de Meloni que sorprenden, que una señora que es de un partido radicalmente de derechas acaba haciendo políticas centristas, algunas de ellas incluso sorprendentes, con lo cual está viendo cada vez más compatibilidad entre los dos movimientos, lo cual probablemente apunte a menos tolerancia hacia populismos como el de Sánchez. Ahí yo diría que no es una solución, pero sí que es una posibilidad de que le pongan el freno de mano, porque Sánchez sin fondos públicos europeos no va a ningún sitio. O sea, directamente. Digo sobre todo porque la gente se acordará de que al principio, un poco antes de las elecciones, estoy hablando de las elecciones municipales, vino una comisión de la Unión Europea para ver qué estaba pasando con los fondos europeos, que ya había quejas anteriormente, y se le despachó en 5 minutos. Quería venir también a falsas denuncias sobre el tema del agua en Doñana y también se le despachó, o sea, al final no vinieron. Entonces, muchos dicen: hombre, Sánchez está haciendo burradas, pero Europa, la Comisión, el Parlamento y tal, los parará. De momento. En la perspectiva de unas elecciones a 6 o 8 meses de distancia, ¿podemos confiar en que Europa pare alguna podemos confiar en puñetería que nos haga la Salgado, la Calviño o en sí Pedro Sánchez si sigue en el gobierno? Yo creo que el que vayan a elecciones les da un motivo para demostrar que tienen una postura concreta los distintos grupos. Es que aquí nos vale todos porque somos supuestamente centro algo. Que se ven una política que es anti-Estado de Derecho y ponen en su sitio a Sánchez, yo creo que es algo que sus votantes apreciarán y entenderán. Si siguen jugando, aquí somos todos amigos, pues lo apreciarán también y sabrán para lo que vale cada uno de los partidos. Con lo cual sí creo que el que haya elecciones es algo que hace que los políticos estén más atentos a que se les vea actuar en correspondencia con lo que quieren vender. Así que es, en principio, bueno. ¿Opináis igual vosotros, Miguel Ángel o Víctor? Bueno, yo quiero decir una cosa, que es que ya os lo he dicho desde hace años, desde que empezamos las tertulias, que no pidamos a Europa cosas que no va a hacer. O sea, la responsabilidad es nuestra y lo que tenemos que hacer las cosas somos nosotros. No podemos exigir a Europa que sean ellos los que nos metan en vereda, porque aquí no somos capaces de tener una mínima estrategia fiscal y de consolidación fiscal. Lo tenemos que hacer nosotros y Europa no, además lo estamos viendo, no lo ha hecho estos años ni no lo va a hacer. El año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo otra vez
veremos a ver cómo quedan los bloques, la nueva comisión, bueno, ya os digo que no va a haber nada. Por parte de Europa se va a hacer todo de forma ligera, suave, más allá de que sea amigo de von der Leyen Sánchez o no, que eso no tiene ninguna importancia. Yo es que no creo ni que sean amigos, es que da igual, es que los intereses ahora mismo pues encajan y van de la mano. Les interesa a los dos esta relación y no podemos pedir ni podemos esperar nada de Europa. Todo tendremos que forzarlo en España, a través de las instituciones económicas que velan por la estabilidad de nuestros presupuestos y por la estabilidad futura del país, y a través de los partidos políticos, a través del Congreso, de las Cortes Generales y a través de nuestra opinión continuamente a nivel público. Totalmente. Yo creo que Miguel Ángel y yo se nota que hemos compartido muchas horas de debate y de congreso y pensamos igual en muchas cosas, en esto también. Yo creo que a nosotros no podemos pedir a Europa que nos haga los deberes. Los deberes o los hacemos nosotros, no los va a hacer nadie por nosotros. Hemos visto en estas semanas previas a las elecciones la actitud de von der Leyen con nuestro candidato Feijóo. Hemos visto durante estos meses cómo Bruselas continuamente salvaba al gobierno, o con una mano decía una cosa y con la otra hacía o decía la contraria. Cómo los dos espíritus que hay en Bruselas se contraponen perfectamente y hacen de contrapeso en cada decisión que tienen que tomar. No podemos confiar en que Bruselas vaya a arreglar algo que los españoles hace 10 días en las urnas no han sido capaces de arreglar. Los españoles, Bruselas va a seguir con la misma actitud, ya digo, sin mojarse en los temas importantes. Las reglas fiscales se pondrán en marcha, seguro. Yo he sido miembro y espero que en esta nueva legislatura, sí, pero, que no fui yo, manden a Miguel Ángel a la comisión. Por ejemplo, hay una diferencia. Mientras que la CDU quiere plantearlas de una manera a través de von der Leyen en Europa, o sea, la presidenta de la Comisión, resulta que el presidente de Alemania le llamó la atención a Bruselas diciendo que no está de acuerdo con el planteamiento de la manera que quiere aplicar las reglas fiscales, ni el tipo de intereses, ni el pago de esos intereses. Luego, por otra parte, Alemania está en recesión y queramos que no, Europa depende en gran parte de Alemania no tener otro motor, como podía haber sido en su momento el británico. El italiano parece que marcha un poco, pero el nuestro está chafado. Entonces, de 4 motores, uno chafado, el otro funcionando y 2 medio, la cosa se pone complicada para hacer un vuelo, ¿eh? Pero las normas se van a hacer, o sea, las normas fiscales se van a volver a poner. Eso es imperativo porque están en las normas fundacionales de la Unión Europea y en los criterios de convergencia que había que cumplir, no solo cuando formabas parte del club, cuando entrabas en el club, sino cuando sigues siendo miembro del club, y que España de largo, y algunos países más, pero España de largo no cumple hace muchos años. Y yo creo que eso es fundamental, porque al final estamos en un entorno económico en unas menos acompasadas. Si no, estamos distorsionando un poco incluso la propia moneda, la propia moneda común que tenemos todos los países europeos. Yo creo que las normas fiscales van a llegar ya, van a ser duras. Ya decía que participaba en una gobernanza, una comisión de gobernanza europea, que espero que Miguel Ángel tome el testigo ahora, porque es súper interesante, donde asumes todo lo que está o conoces antes de tiempo todo lo que está discutiéndose en Bruselas y lo que los países piensan al respecto. Y sobre las normas fiscales está clarísimo que van a salir, que van a ser muy duras. Igual que te digo eso, España no las cumplirá. España hará lo que le dé la gana, como lo ha hecho siempre con María Jesús Montero. Nos tirarán así del cachete, somos los malos, en el año que viene portaron mejor, y hasta aquí. Ya. Vamos a ver, Miguel Ángel, de alguna forma otra de esas reglas fiscales, ese tipo de cosas, pues va a obligar a hacer recortes. Sánchez siempre ha dicho que él no iba a recortar nada, ni en sanidad, ni en temas sociales, ni en tema de salarios y demás. ¿De dónde va a recortar? Porque papá Europa le va a decir: oye, chato, me tienes que pagar, búscate la vida, pero dame el dinero. ¿De dónde va a recortar Sánchez? Con su manera de pensar. Bueno, pues seguramente recortará en inversiones, en infraestructura, seguramente, y después tiene... O sea que el que esperaba el AVE no lo va a recibir seguramente porque no hay dinero en caja, ¿no? Claro.
Y después que él quiere decir que no tiene límite para subir los impuestos. O sea, a pesar de que las subidas de estos años, de los 40 y pico subidas de impuestos que hemos tenido, no penséis que hemos llegado al final. Es decir, que tiene margen para subir bastante todavía en varias cosas. Todos los IVAs que se han bajado por medidas por la crisis de Ucrania, por ejemplo, con el tema de la energía o algunos alimentos, todo eso lo va a revertir antes o después, seguramente al final, en el momento en que sea investido presidente, el día siguiente es posible, y a partir de ahí empezar a recaudar más. Tiene margen para subir el IRPF, el impuesto de sociedades, las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, tiene bastante margen para subir impuestos y de ahí intentará recaudar. Mientras sigamos con una inflación relativamente alta, el Estado sigue incrementando la recaudación de forma muy alta, con lo cual eso va cubriendo. Y después, ¿dónde va a recortar? Tampoco quiero decir que los servicios públicos no los mantiene el Estado, los mantienen las comunidades autónomas. Si además dice que va a hacer la financiación autonómica, que yo creo que no lo va a hacer, por mucho que diga ahora. Yo estoy de acuerdo con Víctor que este es un debate para que nos quememos, para que se queme el Partido Popular. Cuando se ponga en marcha, pues ya se hablará del tema. Mientras tanto, no hay nada, ni va a haber nada. Pero si lo hubiera, pues sería un coste a mayores, que ese sí que sería un coste para el Estado que no sé cómo lo podría hacer. Muy complicado. Miguel, te voy a poner pero un ya te ejemplo. digo que él va a maquillar, o sea, los presupuestos se van a maquillar sí o sí. No va a decir que baja la sanidad cuando el coste de sanidad del Estado es ridículo. Totalmente. El coste de verdad de la sanidad está en las comunidades autónomas. Eso es lo que tiene que subir o bajar. No va a inventar nada nuevo. No el presupuesto de sanidad del Estado, que claro, no es nada, que no tiene ninguna importancia porque no tiene competencias de sanidad, básicamente. Y si el consenso de los expertos es que España crece un 2,8%, el gobierno dirá que crece un 7%. Y eso hará que presupueste una subida de impuestos muy superior a la que haya realmente. Porque bueno, ya hemos visto, en junio ya es el primer mes que, comparado con el mismo mes del año anterior, no ha subido la recaudación, que es la primera vez que pasa en año y medio, porque el efecto de la inflación está desapareciendo. Pero, Eugenio, no va a haber recortes. Sí los va a haber, pero no los vas a ver en cuenta. No los vas a, como dice Miguel Ángel, claro que los va a ver. No se van a ejecutar inversiones, los va a ver, pero no en unos presupuestos. No los vas a ver pintados en un negro sobre blanco, en un presupuesto que van a volver a ser expansivos, que van a cumplir con las reglas fiscales que Europa diga, por supuesto. El papel lo aguanta todo, pero bueno, ahí vamos a tener seguro que a nuestro portavoz Miguel Ángel Paniagua, espero, deseo y quiero, defendiendo que los presupuestos van a ser un desastre, pero además va a ser el único grupo que los critique, porque sabéis que Vox tiene por costumbre no aparecer en las comisiones de presupuestos. Miguel, te voy a poner un ejemplo que puede ser muy gráfico de cara a que vean los españoles algunas formas de gestionar de gente cercana al gobierno. Sabes que me encuentro en una localidad de Cantabria que es turística como es Laredo. Laredo tiene 11.600 habitantes en invierno y tiene 150-160.000 en verano, con lo cual tiene un sobrecoste de servicios para ofrecer a la sociedad por lo atractivo que es la villa. Pero resulta que ha habido elecciones y el nuevo alcalde se ha encontrado con que de un presupuesto prorrogado desde el año 2020, porque desde el año 2020 no se aprobó ningún presupuesto en Laredo, resulta que en la partida correspondiente a parques y jardines, que es algo de lo primero que se ve cuando llegas al sitio veraneo, de 260.000 euros asignados en el mes de enero, resulta que el nuevo alcalde se encontró con 400 euros el 17 de junio. Distintas zonas del pueblo sin poder arreglar y demás. ¿Nos va a ocurrir algo de eso en España en muchas cosas? Lo he puesto como un ejemplo gráfico para que la gente lo entienda. Nos va a pasar muchas veces eso de que no tenemos un duro en caja y tenemos que pedir favores, que es lo que ha hecho el alcalde de Laredo para arreglar ciertas cosas urgentes desde el punto de vista de jardinería y embellecimiento del pueblo. Pues que probablemente. Pasa que como en España ayuntamientos y comunidades tienen una situación muy distinta en cuanto a la deuda que pueden emitir, pues ahí habrá quienes tengan más posibilidad de salvarse y quienes tengan que recortar. Que recortes va a tener que haber. No solamente en inversiones y mantenimientos. Hay un montón de dinero
que no va a políticas con nombre claro. Si uno ve el listado de las subvenciones que da la administración pública, te encuentras con que hay 17 líneas diferentes para cosas muy parecidas y todas relativamente arbitrarias. Eso no sale, no es hemos subido las pensiones, no es un titular. Eso se puede cortar sin que casi se note. Las ayudas extraordinarias a distintas cosas se pueden cortar, como os he mencionado antes, y no es una medida de recorte. Y de repente hay menos gasto. Una medida que siempre me ha hecho muchísima gracia, no sé si sabéis que a las empresas, pues por ejemplo las de desarrollo de software, a todo, bueno, un porcentaje dado de personal que se calcula de un modo curioso, le hacen un descuento en la cotización al IRPF por el lado de empresa. Y se supone que eso es subvención o inversión en I+D+I por parte del Estado. Basta con recortarlo y de repente tienes otro montón de dinero en caja. Es decir, todas estas medidas extrañas, laterales, agujeritos, pues irán cerrando. Primero esas y luego cuando tengan más medio el resto. Eso es lo que estamos diciendo. En el momento en que se fije un déficit tope con indicadores reales y pase el primer año, se haya incumplido y entonces te cierran el grifo del dinero que entra, no van a tener más remedio. Y lo bueno ahí es que hay ayuntamientos con capacidad, pero sobre todo hay comunidades con muchísima capacidad de gestión. Si os acordáis lo que decíamos antes de que en junio habían caído 200 autónomos al día, pues hay 6 comunidades que son Madrid y las del sur de Andalucía, pero comunidades, provincias, en las que han subido el número de autónomos. Y las otras 11 comunidades las han perdido. ¿Por qué? Pues porque las hay mejores gestionadas que otras. Es lo que hay. Y eso es donde tenemos muchísimo margen y a donde habrá que apretar, por desgracia. Miguel, ya estamos casi fuera de tiempo. ¿Tenéis algo que añadir los tres? Pues bien, No, Miguel Cornejo, sí. consultor. Sí, Miguel Ángel. Solo que vamos a esperar a ver si ahí podemos trabajar este mes para que Pedro Sánchez no llegue al gobierno. Vamos a intentar todo lo posible para que no suceda, porque como estamos viendo las consecuencias serían bastante desastrosas. Y por supuesto felicitar a Víctor Píriz por su nombramiento, desearle muchísima suerte y que sabe que cuenta conmigo y con nosotros. Gracias, Miguel Ángel Paniagua, pero con respecto a Víctor tengo una duda. Siempre le hemos dicho Víctor Píriz, el triatleta. Ahora le tenemos que decir excelentísimo señor don Víctor Píriz Maya, o le tenemos que decir Víctor, o si nos invita a un plato de jamón, o sea, va a ser una prevaricación o un cohecho. ¿Qué nos va a pasar con nuestro amigo Víctor? Yo espero seguir siendo triatleta, solo que en vez de entrenar en el Retiro, entrenaré por el Parque del Río en Mérida, que también está muy bien, así que nada, para vosotros. Además, un amigo que os quiero un montón, ya lo sabéis. Oye, y una buena noticia, para Extremadura, porque lo que decíamos antes, un gestor competente marca la diferencia, sin ninguna duda. Yo creo que Extremadura va a saber lo que es organizar bien la economía, saber cómo se manejan las empresas y, por otro lado, el comercio, que eso es importante. Miguel Ángel, gracias. Nos veremos la semana que viene. Al final no eres excelentísimo, eres ilustrísimo, que eres Víctor. Víctor, para ti, amigo Víctor, hermano. Oye, gracias por todo. Te esperamos la semana que viene, que ya estaremos en pre-constitución de las Cortes y veremos a ver qué tema tocamos, porque todavía las cosas están en caliente. Y a vosotros, amigos, disfrutar de la playa, disfrutar del monte, de lo que os dé la gana, pero disfrutarlo a gusto, que no paséis excesivo calor. Yo por si acaso estoy en el norte, que la verdad que se duerme de maravilla. Gracias por todo y hasta la semana que viene en Café de Economía.